Vamos a leer donde nos quedamos, verso 13 y 14. Vamos a leer verso 13 y 14. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo como perdidamente. Versículo número 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Yo estuve predicando acerca de estas dos cosas el día miércoles, sobre la historia del padre del hijo pródigo, de cómo el padre derrama o pone su herencia sobre su hijo. Y empecé a explicar sobre el carácter del padre, que Jesús lo que quiso hacer fue mostrarnos al Padre a través de esta parábola. Y empecé yo a compartir no sobre lo que hizo el hijo pródigo, sino cómo es Dios como Padre. Nos olvidamos que es Padre aparte de ser Dios, que es nuestro Padre, que la relación que Él ha estado buscando con todos nosotros todo este tiempo es la de hijo y padre, la relación de hijo y padre. Fue una historia que Jesús inventó para mostrarnos al Padre. Pero Jesús nos enseña que el Padre todo lo sabe, que el Padre es omnisciente, que no hay nada oculto para Él. Esto quiere decir que muchas veces en nuestra vida, Dios por su misericordia pondrá cosas en nuestras manos, aún sabiendo que las malgastaremos y las perderemos. El crecimiento de una persona no está en lo que recibe. El crecimiento de una persona está en saber qué hacer con lo que recibe. Yo recuerdo que en la relación que yo tuve con mi padre, o la relación que mi padre tuvo con nosotros, era una relación en la que si tú venías con él y le decías: papá, ¿me das 1,000 pesos? Cuando yo tenía 17, 18 años, yo recuerdo que a veces me animaba a pedirle un préstamo, pero un préstamo al papá es nunca regresarlo, ¿verdad? Y yo le pedía: ¿sabes qué, papá? ¿Me prestas 1,000 pesos? Mi papá me prestaba 1,000 pesos. ¿Y sabes qué hacía yo? Cuando yo le pedía a mi papá prestado así, nunca fue de comprarme ropa de marca, nunca fui de esclavas y esas cosas, jamás. Pero desde muy pequeño, mi papá me enseñó a cómo multiplicar mi dinero. Siempre que me acerqué a pedirle algo a mi papá, era porque traía un proyecto en mente. Era porque había encontrado la forma de cómo multiplicar lo que él pusiera en mi mano. Y la clave no está en lo que recibes de tu padre, la clave está en lo que haces con lo que recibes de tu padre. La clave no está en que tú vengas y que tú digas: no, es que a mí Dios siempre me escucha. Yo siempre vengo a la iglesia y le digo: Dios, háblame, háblame, háblame. Y el Señor me habla, sí. Pero cuando el Señor te habla, ¿qué haces con lo que Dios te habla? Una vez una persona se acercó conmigo y me dijo: pastor, yo soy privilegiado, Dios me ama tanto. Y le digo: ¿por qué? Dice: porque cada vez que yo oro a Dios me da una palabra y siempre me da la misma, que Él tiene un llamado para mí, que Él me ama, que tiene un llamado para mí, una y otra vez, una y otra vez. Viene un predicador diferente y me ve y me dice: sabes, el Señor me muestra que Él tiene un llamado para ti y te ama. Y le digo: sabes, Dios sí te ama tanto. Le digo, me dice: ¿por qué? Le digo: porque eres tan terco que Dios te lo tiene que estar diciendo todos los días. La clave no está en lo que recibo, sino qué hago con lo que recibo. Al Dios decírmelo 4 o 5 veces, yo digo: ya me la creo, no es necesario que me lo diga más. Pero al que le tienes que estar repitiendo las cosas es porque es terco. El hijo viene al padre y le dice: dame mi herencia. Y el padre pone la herencia y dice: ok, yo no tengo problema con poner la herencia. El problema es qué vas a hacer con esa herencia que yo puse en tus manos. Estamos en la parte en la que Dios ya nos entregó una herencia, nos dio un milagro, nos dio una bendición, nos dio una familia, nos dio una casa, nos dio un carro, nos dio algo. Y a lo mejor estamos disfrutando de esto, o a lo mejor estamos en los pocos días después, donde decidimos alejarnos a vivir a una provincia apartada, lejos de nuestro Padre. Cuando dice la Biblia que el hijo pródigo hizo algo, no fue mientras que estuvo en la casa de su padre, fue cuando se fue. Malgastó, diga conmigo, malgastó. Dice: y cuando lo hubo malgastado todo, dice su palabra que vino una gran hambre en aquella provincia. Y comenzó ¿a qué? A faltarle. Versículo que viene, verso 15. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase
cerdos. La verdad que la mayoría de nosotros fracasamos en esta vida por falta de consejo, por falta de que alguien venga y nos diga cómo hacerlo, cuándo hacerlo y dónde hacerlo. Si tú quisieras tener éxito en la vida, deberás aprender a acercarte a personas que te den buenos consejos. Matrimonios se destruyen por falta de consejo. Familias se destruyen por falta de consejo. Ministerios se destruyen por falta de consejo o por falta de un consejo bueno. La mayoría de los matrimonios eso pasó. De los matrimonios que fracasan, eso pasó. Dejaron que se metieran mucho personas que no debieron haberse metido. Personas que no eran sabias, que su matrimonio estaba destruido. Y venía la divorciada a decirle a la que estaba por separarse cómo le había que hacer. Y el hijo rebelde que no obedece a sus padres se acercó al amigo a decirle, esto es lo que tienes que hacer. Y el amigo lo escuchó. Y si te das cuenta, el fracaso en todas estas cosas ha sido un mal consejo. En la iglesia en la que nosotros estábamos no nos motivaban a estudiar. Estudiar era una pérdida de tiempo. Es más, si estudiabas y tenías un ministerio y tu escuela tenía una clase a la hora de un culto, te quitaban tu liderazgo aunque no estorbara en tu liderazgo. Y crecimos así. Salí yo de la preparatoria, Dios me habla, me voy al instituto bíblico, regreso a los 16 del instituto bíblico, 16 y medio, y me quedo sin estudiar la preparatoria hasta los 18 años. Y yo estudié por gracia y misericordia de Dios. Un día íbamos saliendo del culto, un domingo, nos quedamos hasta tarde, íbamos saliendo con dos jóvenes, y cuando llegamos a la parada del camión, le dice un joven a la otra joven, le dice, mañana nos vemos, y les digo yo, ¿a dónde van? Y dice, ¿mañana qué va a haber? Me dice, no, mañana entramos a estudiar a la preparatoria. Yo tenía 18 años. Le dije, ¿a cuál? Y me dicen, ¿a qué preparatoria? Me dice, tu primo está trabajando ahí, nos dio una beca del 70%. Digo, ¿mi primo? Y me dice, sí. Llego a mi casa, le marco a mi primo, le dije, ¿les diste una beca? Sí. Me dice, ¿quieres estudiar? Le digo, sí. Le dice, bueno, ven mañana a las 8 de la mañana ahí a la escuela. Y recuerdo que el día siguiente en la mañana me levanté, llegué a la mercería, compré una libreta y así entré a la prepa. Y después salgo de la preparatoria y me quedé así. Igual no tenía planeado estudiar. Y un día, un año después, un amigo me dice, acompáñame que voy a pedir informes a una universidad. Y cuando llego a la universidad a acompañar a mi amigo, una persona afuera me pregunta, ¿vienes a pedir informes? Le digo, no, vine a acompañar a un amigo. Y me dice, ¿por qué no estudias? Le digo, no sé, ven, pásale. Y yo, bueno. Yo, perfecto. Y en eso mi amigo se voltea porque le estaban dando informes ahí también. Dice, no, métete a contabilidad. Yo voy a contabilidad. Y yo, ok, me escribo en contabilidad. Fui a pedir informes de psicopedagogía, me escribí en contabilidad. Llego con mi papá y le digo, papá, la otra semana empiezo a estudiar la universidad. ¿Y qué vas a estudiar? Y yo, contabilidad. Y me dice, ¿y por qué no te metes a una ingeniería si nuestro negocio es de ingeniería? Y yo, no, papá, es que ingeniería es más caro. En esa universidad no había ingenierías. Me dice, no importa, si es más caro yo te lo pago, pero mejor métete a estudiar ingeniería. Y yo, bueno, está bien. Entonces al final pedí informes de psicopedagogía, me inscribí en contabilidad y estudié ingeniería. ¿Sabes qué fue? Falta de consejo. Estaba perdiendo mi vida por falta de consejo. Porque mi excusa perfecta es que voy a servir al Señor. Sí, pero de 8 a 2 de la tarde uno no estaba sirviendo al Señor, uno lo servía en la noche. Pero era la excusa perfecta para no crecer, para no prepararte. Y yo les decía, yo estudié por gracia y misericordia de Dios. Porque no crecí con ese consejo sabio de, hey, prepárate. Si no vas a estudiar, aprende un oficio. Por la iglesia en la que yo estuve crecí en el no tienes que prepararte, mejor sirve a Dios. Era una enseñanza totalmente distinta. Están perdiendo lo que tienen en sus manos por falta de consejo. Están perdiendo su tiempo. Están perdiendo la posibilidad de amar por falta de un buen consejo. Y esto fue lo que le pasó al hijo pródigo. Se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, se acercó a pedir consejo, se acercó a pedir ayuda. Lo vio y dijo, ¿sabes? Lo vio y dijo, este sería un buen jornalero. Solo la persona que te conoce y que te ama lo suficiente puede darte un buen consejo. No estoy diciendo que el hombre de esta ciudad era malo, sino que el hombre de esta ciudad no conocía al hijo pródigo. Pero cuando lo vio dijo, ¿sabes? Tú serías
un buen jornalero. Y le dijo, ¿sabes? Tú estás bueno para apacentar cerdos. Le dice, yo te voy a ayudar e intenta ayudarlo. Y le ofrecen una ayuda y le ofrecen una vida que no era la vida que él estaba acostumbrado a vivir. Y dice que empezó a tener un hambre, que deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. ¿Pero qué? Pero nadie le daba. Si no hay una persona que te dé un buen consejo, terminará ofreciéndote una ayuda que te puede perjudicar para siempre. Somos el fruto de todos aquellos que tocaron nuestra vida. Somos el fruto de todos aquellos que tocaron nuestra vida alguna vez. Algo que a mí me pasaba es que yo tenía una identidad muy mala, muy floja. Tenía una identidad donde no era una identidad firme. Yo tenía un grupo de amigos con los que podía ser yo, Adrián. Y estaba con otro grupo de amigos y no podía ser yo. Aún con mi familia era de una forma y con mis amigos era de otra forma. Había con amigos con los que yo podía bromear, podía hacer bromas de diferente forma, hacer una parodia, fingir una voz. Y había otros amigos con los que no era capaz de hacerlo, porque yo cambiaba conforme a la influencia que estaba conmigo. Hasta que llegó un momento en que dije, no, yo tengo que decidir lo que yo quiero ser. El cómo voy a ser, el a dónde quiero ir, moverme cuando yo quiera y no que me muevan cuando ellos quieran. Y tomé una decisión. Y cuando llego a la preparatoria tomo una decisión y digo, voy a ser así. Y empiezo a caminar de una forma que cuando alguien venía y me quería dar un consejo, yo decía, esa es tu perspectiva, no es la mía. Pero hay personas que eso sucede, empiezan a hacer algo, a emprender algo, llega alguien y te dice no va a funcionar, no se va a poder, esto y lo otro, y entonces tú eres influenciado por el consejo de otra persona. ¿Qué le pasó al hijo pródigo? Se acercó a un hombre que lo vio y le dijo, ¿sabes? Tienes toda la finta, no de reggaetonero, pero sí de un jornalero. Y el hijo pródigo dijo, ¿en serio? ¡Vamos! ¿Y por qué digo que el hijo pródigo se emocionó y lo aceptó? Por el versículo que viene, verso 17. Cuando empieza a pasar hambre, recapacitando, volviendo en sí, después de que dijo, sí, soy jornalero, sí, este es mi lugar, sí, aquí es donde tengo que estar. De repente, de la nada, recapacita y dice, hey, soy tan buen jornalero, soy un pésimo hijo, pero soy un buen jornalero. Ellos saben que lo soy, por eso estoy aquí. Pero a la hacienda a la que le trabajo es pobre. Y dice este hombre, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre que tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de... Versículo 18, escuche esto que es importante. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Verso 19. Y ya no soy digno de ser, ¿qué? Hazme como a uno de tus. Escuche esto, lo que este hombre está diciendo. Él iba caminando hacia su padre, iba pensando, diciendo, le voy a decir esto, cuando llegue se va a enojar, quizá me va a correr y le voy a decir, no, espérame, no, ya no vengo como hijo, vengo como jornalero. Si vieras qué buen jornalero soy. Él venía pensando esto, diciéndole, sabes, padre, yo sé que como hijo no valgo nada, pero no desaproveches esta oportunidad del mejor jornalero que podrás encontrar. Estaba diciendo, no, padre. Dice, cuando llegue, lo primero que le voy a decir, hey, no vengo en plan de hijo, conóceme como jornalero. Como hijo yo sé que no merezco absolutamente nada. Como jornalero merezco el pan y la abundancia de comida que tú le das a tus jornaleros. Ya habían cambiado su identidad y venía ensayando lo que le iba a decir a su padre. Cuando lo ve su padre desde lejos, y diga conmigo, fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó, el padre al hijo. Y el hijo le dijo, padre, todo lo que había ensayado aquí lo usó, todo lo que había ensayado ahí lo usó. Y le dijo, padre,
he pecado contra el cielo y contra ti, y como hijo ya no soy digno. Sé que no merezco ser tu hijo, le dice el hijo pródigo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. ¿Alguna vez te ha pasado eso? ¿Te ha pasado que vas a discutir con una persona o vas a hablar con una persona y dices: no, y le voy a decir esto, y él me va a decir esto, pero yo le voy a decir aquello, y le voy a decir lo otro, y cuando llegas se te olvida todo? Bueno, esto le pasó al hijo pródigo. Llegó y le dijo: padre. A lo mejor estaba dentro de sí: como lo ensayé, hasta dramatizado. Padre, ¿verdad? He pecado contra el cielo y contra ti. Y cuando estaba ya ahí en esa parte, en la de hazme como a uno de tus jornaleros, el padre de repente le dice: no soy digno de ser llamado tu hijo. Y en eso el padre dice: ok, espérame tantito, tráeme el mejor vestido y el mejor anillo. Y el hijo pródigo dijo: mejor me callo, ya no digo nada. Y se le olvidó la última parte. Importante la última parte, ¿eh? Era la de hazme como uno de tus jornaleros. Pero ¿sabes por qué no dice esta parte? Porque su padre le interrumpe. Porque su padre le interrumpe y le muestra su gracia. El ser humano no es así. Y el padre muestra su misericordia. Muestra el mismo amor que le mostró cuando le dio su herencia. Se vuelve a manifestar igual que la manera en que se manifestó cuando mostró su herencia. Vuelve a hacer lo mismo que le enseñé el día miércoles. Lo mismito, sin merecerlo, sin ser digno de esto. Muestra misericordia y dice: ¿saben? Ya ni el anillo que viene, ni el vestido que viene lo merece, porque ya le di la parte que le tocaba. Pero aún así, tráiganlo otra vez. Esto es como el padre que dice: no, yo a mis hijos no les voy a ayudar. No, mis hijos que aprendan. Y cuando están en el problemón se te olvida lo que dijiste. Serías un mal padre si no muestras misericordia a tus hijos. Serías un pésimo padre si en el momento del dolor no eres movido a misericordia. Y lo recibe y le pone anillo y le pone vestido y le da un consejo o le da una influencia distinta a la que el hombre de la ciudad le dio. Y esta es la diferencia, y aquí voy a terminar. Cuando te acercas a pedir cualquier consejo, la gente verá una perspectiva de ti. Te verá como jornalero, te verá como alguien que puede apacentar cerdos, y vas a empezar a adoptar esa influencia en tu vida y vas a empezar a creértela así. Pero cuando vienes a alguien que te conoce de verdad, que te ama de verdad, aunque tú vengas con la idea de ser jornalero, él te verá y dice: este no tiene finta de jornalero, este tiene finta de hijo. Póngamele vestido y anillo. Desde que lo vio de lejos, escucha, y esta es la parte crucial de esta historia, y esto es lo interesante. Escucha esto. La Biblia dice, lo leímos ahorita, que cuando el hijo pródigo volvió en sí, cuando recapacitó, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre hay? Jesús, tan sabio, tan perfecto en todo lo que hace, que necesitas poner demasiada atención para entender lo que verdaderamente nos quiere mostrar. Pero Jesús, en esta historia que no existió, que Jesús inventó, la parábola que Jesús inventó para que entendiéramos cómo era el Padre, antes de todo dice que volvió en sí y dijo: hay demasiados jornaleros en la casa de mi Padre. Si no fuera importante, Jesús hubiera dicho. Y entonces el hijo pródigo volvió en sí y dijo:
voy a la casa de mi padre, él también tiene algunos jornaleros. No, dijo, ¿cuántos jornaleros hay? Dijo, demasiados jornaleros hay en la casa de mi padre. Amén. Deja claro que había muchos, pero también deja claros que cuando le vio de lejos, el padre dijo, ese no es uno de mis jornaleros. Cuando lo vio desde lejos, entre tantos jornaleros, dijo, hey, ese no es jornalero. Hey, ese no parece jornalero. Ese es mi hijo. Y dentro de él dijo, no hombre, no se la va a acabar. Así fue. Porque dice que cuando lo vio de lejos, dice, fue movido, diga conmigo, fue movido en misericordia. O sea, los padres también sentimos. Y algo sintió el papá, pero fue movido a misericordia. ¿Por qué creo que el padre también estaba enojado? Porque el padre nunca mandó por él, porque sabía que había hambruna. Pero cuando lo ve volver, es movido en misericordia. Pero lo más importante de esta historia es lo siguiente: que cuando uno lo vio le dijo, pareces jornalero. Y que cuando otro lo vio de lejos dijo, este no es un jornalero, este es un hijo. Y vio algo diferente en él y dijo, él no está para trabajar, él no está para apacentar cerdos, no, él está para sentarse a mi mesa. Amén. Él no es una de esas personas que se van a ir a apacentar cerdos en mi terreno o en mi reino. No, en mi reino se sienta a la mesa. Y por eso dijo verso 21. Por eso dijo en el verso 21. Verso 22, perdón. Por eso dijo en el verso 22. Sacad el mejor vestido y vestirle y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies. Verso 23. Y traed, después dice, traed el becerro gordo, matadlo, comamos y hagamos fiesta. Versículo 24. Porque mi hijo muerto era ya revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Mientras que él venía diciendo, soy un gran jornalero, soy un pésimo hijo, pero un gran jornalero. El padre estaba pensando y diciendo, este es mi hijo, este no puede ser un jornalero. Nadie va a desear un mejor futuro para ti que tus padres. Cuando yo me casé, yo empecé a escuchar el consejo de mi padre diciendo, Adrián, cuida a tu esposa, Adrián, cuídate tú, Adrián, cuida a tus hermanas, cuida a tu madre, que siempre, que cuando yo falte, puedan verse igual, puedan amarse igual, que no tengamos que estar nosotros por miedo a que se peleen. Ayúdanos a que tu esposa nos ame y nosotros te ayudaremos a amar a tu esposa. ¿Está conmigo? Y cuando escuchas ese consejo, empiezas a 23 años, recién casado, 23 años, pero ya cuidándola. Cuidando el corazón de tu esposa, cuidando el corazón de tu madre. Tienes los hijos, cuidando a los hijos, que se peleó con el otro sobrino, que le pegó primero, que nomás regañó al suyo, que al otro no lo regañó. Esas cosas empezamos a cuidarlas de tal manera que cuando mi padre está antes de morir, un mes antes de morir, él como que ya presentía que algo pasaría y empieza a hablar con mi hermana y le dice, mi hermana una cosa, le dice, papá, ¿no vas a hacer testamento? Y mi papá le responde una cosa, le dice, no voy a hacer testamento, yo sé los corazones que formé y tengo confianza en los corazones que formé en mis hijos. Cuando un padre está enfocado en amar y ser misericordioso, ¿sabes qué hará? Hará buenos hombres. Que hay personas que se pelean por una pensión, que cuando fallece mi papá, nosotros nos quedamos como sin problemas, no hemos tenido un solo conflicto, nada. Porque aprendimos a escuchar a nuestro padre,
porque no escuchamos los consejos de otros. Y vienen otros a decir, es que el negocio se debe manejar así, las propiedades se deben manejar así, es que este es el menor, este es el mayor, es que tú eres la esposa, es que tú, y vienen a hablar y hablar y hablar y hablar y a querer meter sus consejos, no en mal plan, quizá en buen plan, pero están destruyendo lo que el Padre construyó. Pero como aprendimos a escuchar al Padre, aprendimos a mantenernos unidos. El problema de nosotros, ¿cuál es? Que aprendemos a escuchar el consejo de mi hermano, del otro, pero no el consejo del Padre. Y quizás tú dices, es que en mi Padre natural no hay sabiduría. No hablo de tu Padre natural, hablo de tu Padre celestial. Jesús está diciendo, mi Padre es así. Cuando vengas a Él, te dará la identidad correcta. Cuando vengas a Él, no te dará consejos que no debe darte. No te dará una vida que no mereces, te dará la vida que mereces. Y te tratará como un buen padre trata a sus hijos. Tendrá la misericordia que solo un padre puede tener a los hijos. Quizás si tú me pides prestado dinero hoy y no me pagas, mañana no te vuelvo a prestar. Pero si fueras mi hijo, te prestaría 5 o 10 veces. Porque mi misericordia no es la misma para ti que para mis hijos. Salmo 118:8. Mejor es confiar en Jehová que confiar en ¿quién? Mejor es la confianza en nuestro Dios que la confianza en el hombre. Proverbios 19, 20 y 21. Escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Verso 21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová, ¿qué? Permanecerá. El hombre da demasiados consejos, pero los de Dios son los que deben permanecer en tu vida. Y el último versículo, Proverbios 15:5. El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser. El error del hijo pródigo, no haberse acercado a su padre desde un principio. El error del hijo pródigo es buscar la sabiduría en quien no era su padre. El error del hijo pródigo, buscar la solución en quien no le amaba como su padre. Esto es algo real. Cuando ves a tu hijo, tú ves lo mejor en tu hijo. Y si tu hijo se avienta un dibujo bueno a los 4 años, tú dices, este va a ser un gran artista. Y viene el familiar y le dices, mira los dibujos que hace mi hijo, este va a ser un gran artista. Y uno así como que, ¿qué artista de qué? ¿O qué? ¿Abstracto o qué? Apenas agarra una pelota, le pega y dice, va a ser futbolista. El padre es así con el hijo. Andas arreglando algo del carro y dice, no, este le va a ayudar bastante a su papá. El padre tiende a engrandecer lo que su hijo es. Si tú dices, no, es que a mí me han dicho que no sirvo para nada, a mí me han dicho que esto, que nunca voy a tener éxito, que voy a fracasar, te voy a decir una cosa. Te has acercado a los hombres de la ciudad, pero no te has acercado a tu padre. Cuando te acerques a tu padre, escucharás la realidad y te dirá, hijo, no eres eso, hijo, eres un vencedor, hijo, no es lo que eres, el problema es a quién te estás acercando. Quizás la gente pensaba lo peor de mí, pero hubo uno que pensó bien de mí y dijo, hijo, tengo un propósito para ti. Confío tanto en ti que pondré esto en tus manos. Cuídalo, atesóralo, porque sé que no puedo confiar en nadie más que en ti.